¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Focus on the Good, traducido como Enfócate en lo bueno. Yo soy Kioheidis Álvarez y estaré acompañándoles en este camino de crecimiento. Enfoquémonos en lo bueno. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? ¿Alguna vez han escuchado acerca de la procrastinación? Pues yo sí, porque últimamente todo lo que nosotros vemos en las redes que trate acerca de productividad dice no procrastines. Para ser productivo no debes dejar las cosas para después. Y sí, es cierto. Porque la efectividad de lograr lo que queremos lo vamos a hacer si dejamos de aplazar ciertamente las cosas que hay que hacer. Entonces este episodio para mí es muy importante porque de manera personal tuve que trabajar cosas en mí. Tuve que trabajar la procrastinación, el dejar cosas para después, el aplazar, porque entiendo que cuando usted va a hablar de algo, usted tiene que practicarlo en su vida. En la mayoría de los casos esto se le llama coherencia, y si quiero ser coherente con lo que digo y que el mensaje llegue de una manera efectiva, pues tengo también que practicarlo, ¿por qué no? Entonces, en este episodio, a pesar de que tardó mucho para salir, estuve trabajando ciertas áreas en mí que necesitaban ese ajuste de no dejar o de no aplazar por el hecho de que sea una tarea que me resulte difícil de hacer. Sé que todos en algún momento procrastinamos, sé que todos aplazamos cosas y no está del todo mal si son cosas que se pueden aplazar o son cosas que pueden dejarse para después. Pero lo que ocurre en nosotros cuando aplazamos ciertas cosas es que nuestro cerebro dice, él no le interesa hacer eso. Nuestro cerebro analiza y entiende que ese camino que usted va a recorrer no es necesario hacerlo ahora, porque entiende que hay más tiempo. No sé si han escuchado que nuestro cerebro tiene una percepción del tiempo diferente a como nosotros lo tenemos estandarizado, dígase la utilización de relojes o de calendarios. Nuestro cerebro no lo percibe así, entiende que hay mucho más tiempo para hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Dice, no, ella no va a hacer eso ahora, lo puede hacer después. Pero ¿qué pasa? Que regularmente cuando uno procrastina, uno deja de hacer cosas haciendo otras. Es decir, vamos a hacer cosas o vamos a sustituir esas cosas que nos generan un poco de tensión, de miedo, de pereza, hacerlas por situaciones que nos generan placer, que nos generan nos hace sentir más agradable. ¿Y qué hace el cerebro? Entiende que como estás haciendo algo agradable, no hay problema con el hecho de que aplaces una tarea importante, una tarea que tengas que hacer hoy para mañana no tener tantas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando nosotros aplazamos una tarea y hacemos otra en lugar de ella? Pues va a entender que esa tarea que quizás nos genere más placer es más importante que esa otra. Es decir, existe algo de prioridades. Entonces, cuando nosotros sustituimos esas tareas y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, entendemos que podemos seguir haciendo esto. Y una vez usted aplaza una tarea, es un círculo vicioso que va a empezar porque va a dejar todo para última hora, todo para después. Es muy común verlo en los estudiantes. De manera personal hay muchas cosas que aplazo. He trabajado en ellas y creo que puedo en este momento decirte que hay dos cosas que me han funcionado. Lo primero es entender que el ahora es lo importante porque no existe el hubiera, el pasado tampoco existe y ni el futuro. Solo existe el tiempo de hoy, es lo que tenemos hoy, que aunque tengamos ciertas nociones del pasado y ciertas ilusiones con el futuro, lo que tenemos para trabajar es ahora. Y esa conciencia de tener el ahora en este momento nos va a ayudar a nosotros a hacerlo. También otra cosa importante que he entendido es que hay que establecer prioridades. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Para qué quieres hacer esa tarea? ¿Por qué? El porqué de eso me va a permitir asignarle a esa tarea un principio de prioridad. Es decir, eso va a estar primero, porque primero es fortalecer esa meta que tengo a largo plazo. Entonces, en el día de hoy, yo quiero hablarles sobre algo que se llama pseudomotivación, que es aquella que usted siente cuando está cerca del plazo
a entregar ciertas tareas. Todos tenemos un plazo para hacer ciertas cosas y cuando llega ese plazo en nosotros entra una adrenalina y una liberación de muchas hormonas que nos permiten a nosotros estar orientados de que debemos de hacer eso ahora. Y mucha gente llamará esto, no, yo solo me motivo cuando estoy ya al límite de la tarea, vivir al límite. Y eso no es una motivación real, es una pseudo motivación porque está generada gracias a ciertas hormonas de desesperación y de motivación y de miedo por no cumplir esa asignación que tenemos o por sentir que de alguna manera nosotros vamos a quedar mal. Entonces, esto de la pseudomotivación nos puede ayudar a orientarnos de cómo nosotros trabajamos. Podemos asignar una pseudomotivación en el momento en el que usted entiende que debe de hacerlo. Me queda una semana para estudiar, voy a estudiar hoy y mañana en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí yo poder aprender y no dejarlo para después y cuando ya esté al último poder simplemente pasar. ¿Qué pasa? Que esta pseudomotivación es importante porque nos va a permitir a nosotros dejar de aplazar las cosas. Es como engañar a su cerebro. Usted le dice, la tarea no es para el viernes, es para el martes. Y usted va a tener conciencia de que debe de hacerlo en este momento y aprovechar el ahora. Es algo que me funciona, como adelantarle 10 minutos al reloj, etcétera. En el día de hoy traigo 2 recomendaciones sumamente importantes. La primera es la regla de los 2 minutos. Si hay algo que usted puede hacer que le lleva menos de 2 a 5 minutos, hágalo. No lo deje para después, no lo aplace, sea llamar a alguien, escribir un texto, mover algo del lugar. Hágalo en ese momento porque simplemente son tareas que dentro de la agenda que usted pueda llevar van a ser insignificantes y usted la va a aplazar. Entonces, por eso, si le toma menos de 2 a 5 minutos, hágala en ese instante, hágala en ese momento. La otra recomendación es acerca de los 4 cuadrantes de la productividad. ¿Cuáles son los 4 cuadrantes de la productividad? Urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y no importantes ni urgentes. ¿Cómo es esto? Los urgentes e importantes, que son el grado de prioridad número 1, son situaciones que vamos a ocupar todos los días y que tienen una fecha límite, como un proyecto. Son situaciones que, comparadas con pequeños incendios, requieren de atención inmediata. Debe de hacerlo ahora. En el caso de los importantes, pero no urgentes, son situaciones que son importantes, pero no necesarias o que no necesitan una atención inmediata. Por tanto, la gente altamente productiva va a invertir su tiempo en importantes pero no urgentes para la planeación, prevención y para educarse. Y las urgentes pero no importantes son aquellas que son importantes porque son de acción inmediata. Es como una reunión que le surge a última hora o un profesor que diga que no va a dar clase en ese momento y que luego diga sí, voy a dar la clase. Eso se convierte en algo urgente pero no importante. Por ejemplo, interrupciones, reuniones esporádicas, etcétera. Todo esto va dentro del renglón de urgentes pero no importantes. Y ni importantes ni urgentes son actividades en las que invertimos el tiempo, pero que no son importantes ni urgentes. Es decir, jugar, ver Netflix, leer, tener un descanso. Eso no debe de tener un tiempo designado, es decir, un tiempo límite, pero que sí debemos de tener porque es un tiempo necesario para nosotros. Entonces, en el caso de la procrastinación a nivel general, el utilizar los 4 cuadrantes de la productividad les va a ayudar a ustedes a orientarse en cuanto a la ejecución de tareas y que no sean tan difíciles de ejecutar porque usted ya está ordenado de si debe de hacerlo en este momento o si no. Y la regla de los 2 minutos para mí es la más efectiva, o sea, me ha servido mucho en cuestiones de enviar texto, de hacer eso ahora, porque no me toma tanto tiempo. Y para yo saber también qué tiempo me tomo haciendo las cosas, es bueno cronometrar el tiempo de, por ejemplo, hacer tareas, utilizar aplicaciones como el Pomodoro. Permite medir la cantidad de tiempo que me llevo haciendo un cuestionario, haciendo una tarea, haciendo una investigación, y esto me va a poder orientar en el tiempo de manera tal que pueda ser efectiva cuando diga me tardo o voy a tomar este tiempo, 1 hora o 2 horas para hacer cierta tarea. Síguenos en nuestras redes sociales @FocusOnTheGood oficial. Hasta la próxima.